Chicos, bienvenidos a este nuevo tema del capítulo de integrales. Este va a ser nuestro último tema con respecto a integrales. Lo que vamos a ver aquí es una técnica de integración. Lo que tenemos aquí es la regla de la sustitución. ¿Sí? ¿Cuándo se usa esto? Por lo general, cuando nosotros nos enfrentamos a algún tipo de problema que no es una integral conocida, que nosotros podemos resolver fácilmente, por lo general hay un método que nosotros podemos aplicar que nos ayudaría a resolver este tipo de integrales, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a reconocer el tipo de integrales con el que estamos trabajando y ver de qué método, qué tipo de método yo puedo aplicar para resolver esta integral, ¿sí? Porque nos vamos a encontrar o nos vamos a enfrentar a varios tipos de problemas y sabemos o debemos saber reconocer estas integrales para saber qué método yo puedo aplicar para poder aplicar la integración. Ahora bien, cuando yo me encuentro ante un problema que yo puedo resolver por la regla de la sustitución, lo voy a hacer esto a través de las sustituciones que les voy a presentar a continuación. ¿Sí? Nos dice que nosotros al tener realmente la integral de una f de x, si esta función de aquí yo no puedo integrar de una manera directa o a través de las reglas o propiedades que yo he conocido, puedo aplicar un método de sustitución. ¿Sí? ¿Cómo aplico ese método de sustitución? Este método de sustitución me hace sustituir todo lo que yo tengo aquí a través de lo que yo puedo visualizar aquí. Tengo un f' de u por un u' por el diferencial de x. Y esto me va a salir a un f mayúscula de u más una constante en el caso de estar integrando indefinidamente. Ahora bien, ¿de dónde nace todo esto? ¿Sí? Esto de aquí nace de esto de aquí. ¿Sí? La integral de un f de g de x, ¿sí? Por un g' de x por el diferencial de x. Eso va a ser igual a una integral con respecto a un f de u de u. Esta sustitución básicamente nace de la regla de la cadena. Ustedes deben recordar el curso anterior, que fue de cálculo 1, en donde vieron la regla de la cadena. Cuando aprendían a derivar, lo hacían mediante la regla de la cadena. Entonces, ¿qué se dice? Que el diferencial con respecto a x de una función, ¿sí? Un f de un g de x, ¿a qué va a ser igual? A un f' de g de x por la derivada del argumento de mi función. ¿Sí? A través de eso nace esta regla de la sustitución. ¿Sí? Realmente estamos aplicando derivadas y antiderivadas, que es lo que veíamos, ¿sí? Este f de prima es el que viene aquí, ¿sí? Que vendría a ser igual, la derivada de una función viene a ser otra función, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ir comprendiendo de a poco y mediante la resolución de ejercicios, así que no se preocupe. Esta formulación que vemos aquí es para las integrales indefinidas, ¿sí? Mientras que para integrales definidas, es decir, que ya voy a tener límites de integración, un límite inferior y un límite superior, lo voy a hacer de esta manera, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que hacíamos? Obviábamos la constante o la constante más bien desaparecía, porque en la constante solo estoy usando en integrales indefinidas. Ahora bien, suponiendo y tomando en cuenta que yo he hecho el reemplazo de u igual a una función, o sea, un g de x que está en función de x, ¿sí? No olviden que este u es una función de x, ¿sí? Entonces, para integrales definidas, yo digo que si yo tengo una integral definida de a hasta b de f de g de x o f de u por g' de g de x con respecto al diferencial de x, esto va a ser igual ¿a qué? A la integral con los límites inferior g de a, ¿sí? Y el límite superior g de b de f de u con respecto al diferencial de u, ¿sí? Es simplemente aplicar la regla de la cadena y la sustitución de u es igual a g de x, ¿sí? Ustedes también deben recordar que cuando vimos integrales definidas, esta integración era igual a ya la función integrada, ¿sí?
sería la resta de los límites de la función integrada con el límite superior menos la función integrada con respecto al límite inferior. ¿Sí? Era la resta de esto. No olvidemos que el fundamento o el concepto básico de la regla de sustitución se sustenta en la regla de la cadena. ¿Sí? Ahora, hay diferentes pasos que yo debo seguir o que son aplicativos para yo poder aplicar la regla de la sustitución. Ahora bien, ¿qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace o lo primero que vamos a hacer nosotros es un cambio de variable. ¿Sí? Si nosotros tenemos, como ya les describí inicialmente, una función, un f de x, con respecto al diferencial de x. Y este f de x no lo puedo integrar por las maneras que yo conozco, puedo hacerlo por la regla de sustitución. Si es aplicable este método, ¿qué es lo primero que haré? Un cambio de variable. No olvidemos que u es un g de x, hay una función que la tengo, valga la redundancia, en función de x. Sí, esa va a ser mi u. Entonces, hago un cambio de variable. Sí, puedo decir que t, z, la letra que ustedes deseen, en este caso vamos a aplicar la T, va a ser igual a U o va a ser igual a un G de X, ¿sí? Si yo derivo, ¿sí? Derivo mi reemplazo, mi cambio de variable, derivo mi T, esto va a ser igual a la derivada de mi G de X, ¿sí? O de mi U con respecto a X, porque estoy trabajando con respecto a esa variable. ¿Qué es lo siguiente que hago? Despejo u y de x sustituyendo el integral y me va a quedar algo como esto de aquí. ¿Sí? La integral de f' de t por u' por el diferencial de t sobre u' y esto es igual a que la integral de f' de t por el diferencial de t. ¿Sí? Lo segundo que yo voy a hacer es, si la integral resultante ya es más sencillo, ya me resulta más sencilla de la que yo tenía inicialmente, ya puedo proceder a integrar, ¿sí? Hago el reemplazo, ¿sí? De mi cambio de variable, la sustituyo en mi integral y procedo a integrar, ¿sí? Porque ya estoy sustituyendo y voy a una expresión más sencilla que yo ya conozco y puedo integrar de manera directa o de manera más fácil. Entonces voy a tener algo como la integral de f' de t con respecto a de t, que me va a ser igual a un f mayúscula de t más c, ¿no es cierto? O en este caso un f de t más c, ¿sí? Porque estoy trabajando con antiderivada y mi derivada y mi función, ¿sí? Mi función y mi función antiderivada. Entonces, cuando yo ya tengo la integración, ¿qué es lo que hago? Volver a la variable inicial. Cuando yo ya logré integrar con respecto a la variable que hice el cambio, ya tengo toda la integración, ahora procedo a hacer otra vez el cambio de variable a la variable original, a la variable que yo tenía inicialmente, teniendo algo como un f de t más c igual a un f de u más c. Sí, no olviden que estos más c, estas constantes, es cuando yo estoy hablando de una integral indefinida. Ahora, si yo tuviera una integral definida, lo que procede es a reemplazar los límites, hacer la resta del límite de la función integrada del límite superior menos la función ya integrada con el límite inferior. ¿Sí? Ahora, esto lo vamos a entender de mejor manera ahora que hagamos ejercicios. ¿Sí? Aquí les dejo una tabla con cambios recomendados que ustedes pueden aplicar, ¿sí? Según el tipo de integral o el tipo de función con la que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, pensemos que yo tengo una integral de un a a la x por el diferencial de x. El cambio recomendado, sí, que ustedes pueden hacer es que yo digo que t, que es la variable que voy a usar para hacer el cambio, es igual a elevado a la x, ¿sí? Esto hago el reemplazo, procedo haciendo los pasos ya indicados y procedo a hacer la integración. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo logaritmo de x? Igual, puedo proceder a hacer un cambio de variable, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo un seno o tengo potencias de senos y cosenos? Aquí podemos ver seno a la n y coseno a la n, ¿sí? Entonces yo puedo hacer varios tipos de, de reemplazos o de cambios de variable según corresponda a la potencia. Por ejemplo, yo diré que t es igual a coseno de x si m es impar, que t es igual a seno de x si n es impar y que t es igual a tangente de x si m o n son pares.
¿sí? Entonces, dependiendo de cómo yo esté trabajando o las funciones que yo tenga, tengo estos tipos de cambios que si ustedes desean pueden aplicar. Sí, son cambios recomendados, básicamente. Por ejemplo, veamos aquí, tengo tres tipos de raíces. A cuadrado menos b cuadrado x cuadrado. Y lo que me sugiere o el cambio que se me recomienda es que x sea igual a sobre b por el seno de t. ¿Sí? O si yo tengo este tipo de raíz, puedo aplicar el cambio siguiente. Si yo tengo esta última raíz, puedo aplicar este cambio de variable que me dice que x va a ser igual a sobre b por la secante de t. ¿Sí? Entonces, lo que les he mostrado aquí básicamente es una pequeña tabla que sugiere un par de cambios según la función que ustedes tengan en su integral. ¿Sí? Bien, muchachos, entonces esto, para entenderlo mejor, vamos a visualizarlo en la resolución de ejercicios, porque como tal vez el concepto no se entienda de la mejor manera, pero es una base fundamental para nosotros al momento de resolver los ejercicios, saber de dónde nace todo esto de lo que les hablo. No olvidemos que la regla de sustitución está basada en la regla de la cadena y que a través de esta regla nosotros desglosamos toda esta sustitución y logramos a través de un cambio de variable llegar a resolver integrales que de primera son un poco conflictivas o no se pueden resolver eh, con métodos directos como nosotros aprendimos inicialmente. Entonces, para entender esta regla de la sustitución, procedamos a hacer los ejercicios siguientes. Bien, muchachos, ahora vamos a ver la resolución de ejercicios con respecto a la regla de la sustitución. ¿Sí? Estos ejercicios son tomados de su deber 3, que corresponden a la sección 5.5 de su libro, ¿sí? De cálculo de Stewart. ¿Sí? He tomado los ejercicios 27 y 59. Veamos, ¿qué me pide en mi primer ejercicio? Me dice, evalúe las integrales indefinidas. ¿Sí? Mi integral me dice que tengo la integral de una función x cuadrado más 1, todo esto por x cubo más 3x, todo a la cuarta por el diferencial de x. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? A simple vista, esta función que vemos aquí no puedo integrarla de manera directa por los métodos que yo he venido viendo hasta ahora. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a aplicar el método o la regla de sustitución. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Digo que mi u, en este caso, mi letra u va a ser igual a x cubo más 3x. ¿Sí? U será igual a x cubo más 3x. ¿Cómo elijo yo mi sustitución o cómo elijo qué voy a sustituir o qué parte de mi función original sustituir? ¿Sí? No olvidemos que esta u es igual a un g de x. ¿Sí? Está en función de x, está en función de algo que yo voy a seleccionar de mi función inicial, de mi función original. Mi función original, no olvidemos que es todo esto, ¿sí? Todo esto de aquí viene a ser mi f de x, mi función original. Yo debo tomar una parte de esa función o toda la función, ¿sí? Para hacer mi sustitución. ¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo elijo esta parte de la función? Tengo que elegir de tal forma que yo al hacer la sustitución y los pasos respectivos, yo pueda reemplazar esto aquí en la función original de tal forma que esto se me vuelva más sencillo. ¿Sí? Con el tiempo nosotros vamos a poder manejar este tipo de ejercicios, ¿sí? Al inicio probablemente se nos complique un poco saber qué parte seleccionar o cómo lo voy a hacer, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo puedo seleccionar esta parte, puedo seleccionar esta parte, puedo seleccionar todo. ¿Según qué o qué criterio debo manejar yo para saber qué parte de mi función original tomar? Pensemos, aquí yo he tomado simplemente lo que tengo aquí adentro para hacer la sustitución. ¿Por qué hice esto? Veamos. Porque yo al hacer el cambio de variable, que en este caso digo que u es igual a x cubo más 3x, ¿qué es el paso siguiente a esto? Derivar, ¿sí? Derivar los dos lados de mi ecuación. Si yo derivo u, tengo de u, el diferencial de u igual a la derivada de esto.
La derivada de x cubo más 3, que es igual a bajo el exponente y resto 1, 3x cuadrado más x se me hace x a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, entonces me da 3 por 1, 3 por el diferencial de x, porque estoy derivando a los dos lados de la ecuación. Por tanto, tengo que el diferencial de u ha sido igual a 3x cuadrado más 3 por el diferencial de x. Ahora bien, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Sacar factor común. Sí, operar algebraicamente de tal forma que, miremos, el diferencial de u ha sido igual a 3 por x cuadrado más 1 por el diferencial de x. Si nosotros nos damos cuenta, ya tenemos reemplazada una parte de nuestra función original. Miren, ya decimos que esto de aquí es u. Es decir, que todo esto de aquí es u a la cuarta. Ya tengo reemplazado todo esto. ¿Qué parte me falta? Esta y esto. Tengo que ponerlo con respecto a u. Ahora, si nos damos cuenta, cuando yo diferencié o cuando apliqué derivada a los dos lados de mi ecuación, ¿qué obtuve? Que el diferencial de u era 3 por x cuadrado más 1 por el diferencial de x. Si me doy cuenta, aquí tengo mi x cuadrado más 1 y mi diferencial de x. ¿Sí? Miren, es decir, que si yo despejo este x cuadrado por dx, me sale igual, me dice que es igual al diferencial de u dividido para 3. Bien, entonces ya tengo el reemplazo de esto, ¿sí? Que vendría a ser u a la cuarta, y el reemplazo de esto, ¿sí? Que vendría a ser ¿qué? El diferencial de u sobre 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora simplemente reemplazo. Todo el reemplazo que yo voy a hacer ahora tiene que estar con el cambio de variable. En este caso, todo con respecto a u. Desaparece la variable inicial independiente que era la x. Entonces, veamos. Hago el reemplazo. Reemplazo en toda esta función. ¿Qué dijimos? Que x cubo más 3x era u. Entonces, esto a la cuarta es u a la cuarta. Por esto por esto es igual al diferencial de u sobre 3. Sí, miren, tengo la misma función, solo que se muestra de esta forma así. X cubo más 3x a la cuarta por x al cuadrado más 1 y esto por el diferencial de x. Es lo mismo, solo está cambiado el orden de los factores y el orden de los factores no altera mi producto. Así que esto está reemplazado aquí, ¿sí? Esto vendría a ser u a la cuarta por x cuadrado más 1 por el diferencial de x ha sido el diferencial de u sobre 3, ¿sí? Entonces, ya con el reemplazo, con el cambio de variable, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo por lo que puedo ver, tengo una formulación más sencilla. Sí, mi función, mi nueva función ahora con respecto a la variable, al cambio de variable que yo hice, que en este caso es u. Ahora, mi función con respecto a u es mucho más sencilla de integrar. Nosotros ya habíamos visto este tipo, es u a la cuarta, es como tener un f de x a la n con respecto a x. ¿Qué decíamos de esto? Que es f de x a la n más 1 y dividido para n más 1, ¿verdad? Más c. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hago aquí? Aquí lo que puedo hacer es sacar la constante, que es un tercio, por la integral de u a la cuarta por el diferencial de u. Y eso procedo a mi integración. Como dijimos, el un tercio se queda fuera y integro mi función que es u cuarta, mi f de u. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué sería igual a u? Que hago en potenciación sumo 1, 4 más 1 y divido para esa misma potencia sumada, 4 más 1 y más una constante. Ahora bien, procedo a multiplicar un tercio por, aquí me salía u la quinta sobre 5, un tercio por una constante, sigue siendo una constante, por tanto tengo un tercio por u a la quinta dividido para 5 más c. ¿Sí? Si multiplico me queda un quinceavo de u a la quinta más c. ¿Sí? Ya tengo desarrollada mi integral con mi función simplificada. ¿Sí? O con mi cambio de variable. Ahora, ya tengo la integración que procedo a hacer. Recordemos los pasos. Lo último que hacía es hacer el reemplazo de la variable original. ¿Cuál era mi variable original antes de tener u? X. ¿Sí? Yo tener x. Por tanto, reemplazo u. ¿A qué era igual?
X cubo más 3X. Reemplazo. Un quinceavo de U. ¿Cuánto era U? X cubo más 3X, todo esto a la quinta más C. Por tanto, esta es la respuesta o la integral de mi función original. Sí, haciendo un repaso de todo lo que hemos hecho. Los pasos, todos los pasos que vimos en la parte teórica, que me decía que primero hacía el reemplazo, mi cambio de variable. Mi cambio de variable y mi diferenciación. Derivo a los dos lados de mi ecuación. Tengo mi derivación. Reemplazo de tal forma que logro obtener lo que tengo en mi función original. Y de ahí que me pedía, ¿cuál era mi segundo paso? Sustituir mi cambio de variable o mi variable ya cambiada en la función original. ¿Qué es lo que hice? Todas mis u, reemplacé aquí de tal forma que ahora tengo todo con respecto a mi variable cambiada. ¿Sí? Mi variable cambiada. ¿Y cuál era el siguiente paso? Integrar. ¿Sí? Si ya tengo una función más sencilla que yo conozco, puedo aplicar un método directo de integración, aplico. Aplico la derivación, derivo y mi último paso era reemplazar, ya una vez integrado todo, ¿sí? Una vez integrado todo, reemplazar a mi variable original, ¿sí? Teniendo como resultado lo que podemos visualizar aquí, ¿sí? Más una constante por ser una integral indefinida. Veamos este ejercicio. Me dice que evalúe las integrales definidas. Aquí tengo una integral definida. Veamos, el proceso es bastante semejante al anterior, pero tal vez con un pequeño cambio. Veamos, me dice que integre la función e elevado al 1 sobre x al cuadrado con los límites 1 a 2 por el diferencial de x. Ahora bien, ¿cuál era el primer paso? Aplicar el cambio de variable. Voy a hacer mi cambio de variable. Recordemos que el cambio de variable se hace de la función o de parte de la función de tal forma que yo logre con el cambio de variable y la diferencial de esto poder reemplazar en la función original de tal forma que ésta se me simplifique o se me vuelva más fácil de integrar para que con mi reemplazo final yo pueda tener una función simplificada de tal forma que pueda aplicar un método directo de integración y yo lo pueda integrar con facilidad. Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? He sustituido o he tomado mi cambio de variable por 1 sobre x. Digo que 1 sobre x es igual a u. ¿Sí? No olvidemos que este u va a ser igual a un g de x, ¿sí? Porque está en función de x. Esta u en este caso viene a ser 1 sobre x. ¿Qué es lo que hago aquí? El paso siguiente era derivar a los dos lados. El derivar 1, derivar u, me quedaría el diferencial de u. Este es igual a. ¿Qué pasaba cuando yo derivaba un x a la n? Si yo derivo esto, ¿qué me queda? Xn menos 1 por n, ¿no es cierto? Bajo el exponente y resto 1. Aquí es como tener x a la menos 1. ¿Qué hago? Bajo el exponente y resto menos 1, que menos 1 menos 1 menos 2. Lo que me da, si yo le bajo a esto, me queda 1 sobre x al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo aquí? Es decir, que el diferencial de u ha sido igual a menos u sobre x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces, tengo que hacer la sustitución de tal forma que yo pueda reemplazar a mi función original y se me simplifique. Entonces, ¿qué tengo? Que u va a ser igual a 1 sobre x y que el diferencial de u es igual a 1 sobre x al cuadrado por el diferencial de x. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Hasta ahora, reemplazar este 1 sobre x y si me doy cuenta, el diferencial de x sobre x al cuadrado viene a ser menos el diferencial de u. ¿Sí? Menos el diferencial de u es 1 sobre x al cuadrado por dx. Es decir, que ya he reemplazado esto y esto. ¿Sí? Ya tengo el reemplazo que necesito. Ahora, si yo ya pude reemplazar toda mi función de tal forma que desaparecen ya todas las x y ya tengo todo en función de u, porque a eso es a lo que debo llegar, reemplazar toda mi función de tal forma que todas las x se reemplacen ahora por u, que es el cambio de variable que estoy haciendo. Entonces ya tengo toda la función cambiada. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me falta? No debo olvidar que cuando yo trabajo con integrales definidas, tengo que pensar en los límites.
Cuando yo hacía integrales indefinidas no me preocupaba por los límites porque aquí no existen son indefinidas, no están definidas por límites, pero en este caso sí. Entonces, ¿cómo trabajo yo los límites de mi integral definida? ¿Sí? Voy a trabajar mi límite superior e inferior. Si ustedes pueden recordar, en la teoría ya vimos esto. ¿Qué me decía? Que era es la resta, ¿no? De la función integrada del límite superior menos la función integrada del límite inferior. Sí, pero ahora, como ya no estoy con mi función original, ahora que estoy en función de u o en función de una g de x. Entonces tengo que reemplazar estos límites en función de mi cambio de variable. ¿Sí? Porque si yo he cambiado mi función original a otro tipo de función, he hecho un cambio de variable, todo tiene que tener un cambio de variable. No solo esto de aquí, sino implica también hacer un cambio en los límites. ¿Sí? Entonces, si yo sé que si yo tengo límites A y B, ahora con el cambio de variable yo voy a tener límites de g de B sobre g de A. Esto ya vimos en la teoría. Por tanto, digo que el límite superior va a ser igual a g de 2, ¿sí? G de x, ¿qué es? Entonces reemplazo. Si g de x es igual a 1 sobre x, reemplazo el 2. ¿Sí? G de 2 vendría a ser igual a 1 sobre 2. Reemplazo el 2 donde hay x. Por tanto, me queda un medio. Y el límite inferior, ¿cuál vendría a ser? 1. Entonces reemplazo g de 1. Si g de x es 1 sobre x, g de 1 va a ser 1 sobre 1. Reemplazo el 1 en la x. Por tanto, tengo que el límite superior es igual a g de 2 igual a 1 medio y el límite inferior es igual a g de 1 igual a 1. ¿Sí? Todo esto nace de la conceptualización inicial que nosotros ya manejamos. Ahora bien, ¿qué es lo único que aumenté o el único paso que se puede decir que he aumentado con respecto a integral definidas? Solo hacer el cambio en los límites, ¿sí? Porque recuerden que tengo que hacer el cambio en todo, tanto en la función como en los límites. Ahora bien, ya tengo hecho el cambio de variable en mi diferenciación y el cambio en los límites. ¿Cuál era nuestro siguiente paso? Nuestro siguiente paso era hacer el reemplazo de todos estos cambios que yo he hecho, es decir, en función de u en mi integración original. Por tanto, esta integración original con mi función original, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la integral de los límites inferior y superior. Recordemos, ahora hacemos todos los reemplazos. El límite inferior ahora es 1 y el límite superior ahora es 1 medio. ¿Sí? Por aquí, e elevado a la 1 sobre x. 1 sobre x, ¿cuánto era? U. Por tanto, ahora es e elevado a la u, ¿cierto? Y ya he reemplazado esto de aquí. ¿Qué me falta? Ya tengo eso en función de x. Me falta reemplazar estas x de aquí. Sí, ahora recuerden que todo tengo que pasar en función de u ahora. Sí, por tanto, ya tengo esto reemplazado con u. Ahora me falta este x cuadrado por el diferencial de x. X cuadrado, vemos 1 sobre x cuadrados por el diferencial de x ha sido a menos el diferencial de u. Por tanto, es e elevado a la u por menos el diferencial de u. Bien, entonces ya puedo visualizar que ya tengo todo reemplazado ahora en función de u. Miren el diferencial de u, todo con la variable respecto a u y los límites también ya reemplazados. Una vez ya reemplazado todo, hecho este cambio de variable en mi integral total, lo que procede es a integral. Si yo con todo este reemplazo ya logré simplificar mi expresión de tal forma que se convierte en una función integrable, sí, más simple de integrar con un método directo, ya procede a integrar. Por tanto, yo ya conozco la integral de e elevado a la x, por ejemplo. Sabemos que es e elevado a la x. Entonces, yo ya puedo manejar esto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que digo? Que esto saco el negativo hacia afuera porque es una constante, es como tener menos 1. Entonces, menos 1 por la integral de 1 hasta 1 medio de e a la u por du. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí solo voy a hacer un cambio. Recuerden que el límite superior e inferior siempre trato de ir de manera ascendente, desde un número menor hacia un número mayor. Por tanto, aquí estoy yendo de 1 a 1 medio.
Esto, si esto me va a salir algo negativo, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que hago cuando hago integrales definidas? Restar el superior del inferior y aquí me va a salir negativo. Pero como tengo un negativo afuera, menos por menos me saldrá más. Pero para no complicarme y eliminar este signo, voy a aplicar una propiedad de las integrales, algo que ya vimos también en clases pasadas, que me decía que la integral definida desde A hasta B de f de x con respecto a x puede ser igual a menos la integral, cambio los límites de B hasta límite inferior a ahora es B y el límite superior a. Miren, aquí era de A hasta B, aquí es de B hasta A. Puedo cambiar el signo de f de x con respecto al diferencial de x. Y es lo único que hago. Menos por menos, más. Entonces ahora cambio el signo y me queda ahora los límites se cambian. Me queda desde un medio hasta uno de qué? De lo mismo, de e a la u por el diferencial de u. Y este tipo de integral yo ya conozco. La integral de e a la u por el diferencial de u es igual a e a la u. ¿Sí? Entonces, e a la u definida entre un medio y 1. Entonces aplico la función ya integrada que viene a ser e a la u con respecto al límite superior menos la función ya integrada con respecto al límite inferior. Por lo tanto, tengo e a la 1 menos e a la 1 medio. Sí, que es lo mismo que tener e a la 1 es igual a e menos la raíz de e, ¿sí? Porque e a la 1 medio representa también la radicación, que sería la raíz de e. Si se dan cuenta, aquí ya no tengo u. ¿Cuál sería el paso siguiente? El paso siguiente era hacer el reemplazo. Ya una vez integrada la función, reemplazar lo que corresponde a u, ahora ponerlo otra vez por la variable original que era x, ¿cierto? Pero como aquí no tengo u, ya no tengo que hacer reemplazo alguno. Por tanto, digo que la integral original que era de 1 a 2 de e elevado a la 1 sobre x cuadrado, esto con respecto al diferencial de x, es igual a e menos raíz de e. ¿Sí? Entonces, si podemos hacer un resumen de todo esto, tanto, ya sea para integrales definidas o indefinidas, ¿qué es lo primero que hago? Primero, hacer un cambio de variable. Hago mi cambio de variable y hago la diferenciación. Hago la, la derivación para ambos lados. ¿Sí? ¿Cómo hago este cambio de variable? Tengo que hacer el cambio de variable de tal forma que yo al derivar pueda tener una expresión que reemplazando en mi función original pueda reemplazar todas mis x, ¿sí? Y pueda simplificarlo a una expresión más fácil de integrar. Sí, miren, esto cambió a esto con respecto a u. Esto con respecto a x cambió a esto con respecto a u. Funciones más simplificadas, más conocidas que yo puedo integrar de manera directa. ¿Sí? Bien, el siguiente paso es hacer el reemplazo, ¿sí? De mi cambio de variable con respecto a mi función original. Todo lo que yo aquí tenía en x, ahora voy a reemplazar todo en u. ¿Sí? Sin olvidar que para variables definidas tengo que hacer también mi cambio de límite. Ahora, después de hacer el cambio de variable, ¿qué es lo que hago? Teniendo yo una función simplificada, proceder a la integración. Procedo a la integración, tengo mi función integrada y ahora hago otra vez el cambio por la variable original. Hago mi cambio de variable original y tengo finalmente mi función integrada. ¿Sí? Ya sea una función de una integral indefinida, una función de una integral definida. Bien, muchachos, entonces esto ha sido todo en cuanto a la regla de sustitución. ¿Sí? No olviden que para adquirir habilidad y destreza esto, ustedes necesitan hacer más ejercicios, pero esto básicamente es la base de todo. ¿Sí? Con la práctica nosotros vamos a mejorar de a poco y lograremos esto manejar de mejor forma y tener una mejor habilidad y destreza dependiendo del tipo de función con el que nosotros estamos trabajando. Bien, muchachos, esto ha sido todo en cuanto al capítulo de integrales. Nos vamos a ver en una próxima clase ya con un nuevo capítulo, nuevos temas. Espero que esto haya sido de su ayuda, que les ayude a desarrollar mejor habilidades, todo en cuanto al capítulo de integrales y nos estamos viendo en una siguiente clase.